Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como ya habíamos tratado en clases anteriores, que nuestro objetivo siempre era, pues bueno, pues revisar cuáles son los estándares y las normativas más actualizadas con respecto a los modelos de funcionamiento de algunos organismos regulares. Nosotros al momento ya hemos revisado el funcionamiento del Consejo Ejecutivo, la parte administrativa, hemos ya revisado el manual de estándares de calidad del directivo, de los docentes, cómo es que ellos deben manejarse administrativamente y cuáles son los estándares e indicadores que deben dar cumplimiento ante las auditorías educativas. Pero también existe ya un último acuerdo ministerial que habla sobre el modelo de gestión del DESE. Además de ello, también en estas últimas semanas se desplegó los estándares de calidad e indicadores de desempeño profesional de los departamentos de consejería estudiantil. Entonces, son documentos que nosotros vamos a analizar en esta hora de clase y también vamos a acompañarnos de la ley codificada. Ya tenemos el quinto suplemento, ya estamos en el quinto suplemento. Hay algunos cambios, se han agregado, se han quitado algunos artículos de ley, los principios los mismos, los objetivos los mismos, pero vamos a ir analizando en sí algo que casi nadie analiza, los primeros articulados de a qué se debe, qué propósito tienen, qué fin, en qué ámbito se desenvuelven, cuáles son estos principios rectores que, bueno, pues que nos sirven para nosotros, bueno, pues garantizar una educación de calidad y calidez en un ambiente armonioso. Cuando nosotros tenemos que contestar o dar respuesta a informes técnicos ante alguna circunstancia que se haya dado en la institución educativa, nos tenemos que basar en estos articulados bajo nuestras atribuciones, ya sea como docente directivo o como funcionario del DC. Vamos a revisar primerito estos articulados de nuestro quinto suplemento para que nosotros podamos dar solución y sobre todo transversalizar con los demás departamentos cómo se va a trabajar, cómo se los va a utilizar. Tenemos uno de los principios aquí en nuestra ley, es el artículo 3. Dice, los principios que rigen a la presente ley son los previstos en la Constitución de la República. Eso quiere decir que esta ley no está creada sola, independiente. Hay tras de ello unos tratados, Constitución de la República del Ecuador, tratados con derechos internacionales, el Código Orgánico Administrativo y de los demás previstos en la ley. Tenemos el artículo 4 que es muy importantísimo, que es uno de los principios rectores de la educación que se refiere al acceso universal de los estudiantes, en donde nosotros tenemos como comunidad educativa, y si estamos administrando con más razón, en donde nosotros debemos garantizar el ingreso de todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación, tiene que ser equitativo. Por lo general, en las instituciones que tienen doble jornada, bueno, pues por lo general los papitos dicen, bueno, quisiera un cambio de jornada por A o B situación. Pero hay que analizarlo muy bien porque no es que somos Dios y podemos ayudar a todos, ¿no? Y hacer los cambios de jornada así como nosotros querramos. Para eso están regidos estos principios en donde se atienden a los grupos vulnerables o los de atención prioritaria y a ellos son los que se les puede ayudar con los cambios de jornada bajo un informe técnico y bajo la derivación al Departamento de Consejería Estudiantil. Tiene que ser, sí, de manera equitativa. Por ejemplo, aquí viene un claro ejemplo. Se acerca un señor policía, un padre de familia policía.
a solicitar que se le cambie a su representado de jornada, ya que él viene de provincia, le trasladaron de provincia. Como es policía, es una delicada función en donde se vio obligado a trasladarse de provincia porque su vida corría peligro. Entonces, en este caso, recae, como ustedes pueden leer aquí en este principio, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos resalta en acceso universal a la educación? Hay una partecita que si usted la analiza, dice, se garantiza el acceso universal, integrador y equitativo a una educación de calidad, la permanencia, la movilidad y la culminación del ciclo de la enseñanza de la calidad para niñas, niños y adolescentes y jóvenes, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todas y todos a lo largo de la vida sin ningún tipo de discriminación y exclusión. Miren, cuando un niño viene por problemas de movilidad humana, ya sea interna dentro del país, porque también es movilidad humana, se puede acceder, porque el caso delicado del señor policía puede ser que lo estaban extorsionando, era de pronto un policía diplomático y necesitaba de nuestro apoyo. Entonces, bajo ese criterio técnico, siempre tiene que haber un criterio técnico para hacer algún movimiento administrativo que no recaiga eh, en la crítica, que diga, no, es que la directora nos ha discriminado y solo a unos cambia de jornada y a otros no. Entonces aquí estamos preservando el tema del acceso de la calidad de la educación por el hecho de ser movilidad humana y su papá encontrarse en un estado de vulnerabilidad, toda la familia está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, bajo este principio de acceso universal a la educación, por el hecho de vulnerabilidad y atención prioritaria de movilidad humana, se le puede cambiar de jornada. De manera temporal podría ser ese año lectivo o si les conviene el siguiente año lectivo. Ahora bien, vamos a continuar analizando los principios. Tenemos el siguiente principio rector, no discriminación. Eh, ¿A qué se refiere? ¿Qué es la no discriminación? Es algo tan criticado actualmente, ¿no? Ahora todos decimos, no, es que me está discriminando. ¿Cuándo saber que es una discriminación sin recaer en una deshonestidad de criterios? Dice, se prohíbe la discriminación, exclusión, restricción, preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos de derechos humanos y la presente ley. Entonces, aquí tenemos más que observar no solamente las actitudes, sino simplemente tomar en cuenta que en el caso del policía no se discriminó, se hizo un análisis y un criterio técnico para dar el goce del acceso a la educación sin recaer en una discriminación o falta de equidad de oportunidades. Aquí tenemos, dice, igualdad de oportunidad y de trato. Son principios fundamentales con los que usted tiene que trabajar para dar respuesta a todas las circunstancias que se puedan dar en la institución educativa, en donde usted, ¿qué principio de igualdad de oportunidades? Que si todos utilizan el centro de cómputo, todos tienen el derecho de tener una computadora, de tener acceso al material, eh, diversas situaciones que se puedan dar en el ejercicio de nuestras funciones, tienen que ser afirmativas, que tiene que notarse que hay una igualdad de oportunidades y de tratos. Tenemos en el artículo número 5 principios de aplicación de la ley. Para la aplicación de esta ley y de las actividades educativas de que ella deriven, se observan los siguientes. El más
el más mencionado, el más importante, con el que se inician los sumarios administrativos prácticamente para todas las personas que estamos en contacto con los niños, niñas y adolescentes. ¿De qué nos habla el interés superior de los niños, niñas y adolescentes? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir ese interés superior? Quiere decir que los derechos del niño prevalecen más que los del adulto. Usted como adulto también tiene derechos, pero los derechos de los niños, en pocas palabras, son mucho más importantes que los nuestros. Dice, voy a resaltar algunas ideas, ¿no? Dice que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un derecho sustantivo, un principio de interpretación y una norma de procedimiento. Por eso les digo que este es el principio en el cual se inician los procedimientos de medidas cautelares, de medidas de protección, de procesos de sumarios administrativos, ya que prevalece, ¿sí?, el interés superior del niño, niña y adolescente. O algo más destacado que podemos decir que debe ser aplicado por todas las instituciones, ya sean municipales, fiscales, fiscomisionales, privadas, públicas, particulares o cualquier otra modalidad educativa, virtual, se me ocurra, a distancia. Y esto debe constar con la escucha activa que nosotros podamos dar a nuestro estudiantado sin revictimizar, tomando en cuenta que la revictimización es penado. La revictimización eh, puede tener privativa hasta de libertad. Entonces, la valoración, como dice aquí, de la situación concreta y las particularidades individuales que inciden en el ejercicio pleno de sus derechos, así como la consideración de los contextos, situaciones y necesidades particulares de un determinado niño, niña, adolescente o grupos de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Permítame borrar la pizarra para continuar con el siguiente principio. Tenemos el siguiente principio, es el de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Es importantísimo este principio, ya que nosotros tenemos que respetar las costumbres, las diferentes expresiones culturales y destacarlas. Ese es uno de nuestros proyectos que se deben implementar en la institución educativa para que haya ese debido respeto, ese debido reconocimiento a las diferentes expresiones culturales, costumbres, que exista un diálogo entre todos los pueblos y se pueda dar la igualdad de oportunidades y que haya el acceso oportuno a todos los espacios sin importar qué tipo de nacionalidad o cultura eres. Eso conlleva la equidad. La equidad, como dice, eh, simplemente nos piden en este principio que aseguremos el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación igualitaria de todos en igual condiciones de oportunidades de todo nuestro estudiantado prácticamente. Eso es lo que tenemos que hacer y evitar situaciones de vulnerabilidad, que se erradique esa discriminación generando políticas y prácticas educativas en nuestra institución educativa. De igual manera es el principio de la inclusión, en donde nosotros como adultos que estamos liderando las instituciones educativas, vamos a reconocer la diversidad que existe y vamos a incluirlos. Para eso hay muchos proyectos de prevención, promoción e intervención cuando ya haya sucedido algo en la institución educativa. Digamos, ¿no? Pasan circunstancias en la institución educativa, hubo por ahí un problemita entre estudiantes de que bueno, pues no se está incluyendo a todos. Pues nosotros no podemos idear proyectos, se me ocurre, ¿no? De pronto en los recreos
implementar un proyecto de juegos tradicionales, en donde todos participen, jueguen a la hula hula, al trompo, a las bolichas, la soga, y que todos hagan. Tenemos el principio de igualdad de género, que es algo nuevo, pero ya se está empezando a garantizar que todas las condiciones y oportunidades sean las mismas entre hombres y mujeres, la paridad de género, en las elecciones, el principio de corresponsabilidad. A todos nos corresponde formar a los estudiantes, no solamente a los profesores y a los padres de familia. Todos, ahorita todos somos responsables de la formación de estos seres humanos que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Coordinar la ejecución de actividades formativas y es un esfuerzo compartido entre todos. Así de simple. Ese es un principio rector que usted tiene que cumplir en la institución educativa y que tiene que velar en que todas las actividades se cumplan. El principio de pertenencia. ¿A qué se refiere? Se garantiza a los estudiantes una formación que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural, de los ambientes local, nacional, regional y mundial. Tenemos el artículo número 6, el principio del Sistema Nacional de Educación. Aquí también hablan de unos principios, ¿no? La libertad de enseñanza consiste en el respeto a la libertad que tienen los padres y madres o los tutores legales de escoger para sus hijos. Hay padres de familia que, bueno, no comparten la educación laica, entonces, bueno, ellos comparten de pronto una educación religiosa, militar, están en toda la libertad de escoger y llevar a sus hijos a hacia la institución educativa que cumpla lo que son sus creencias. La educación para el cambio. Aquí, bueno, pues nos habla claramente de que nosotros como educadores tenemos que hacer una transformación social desde el cambio de pensamiento, el cambio de nuestros hábitos para enfocarnos en nuestro proyecto de vida. Entonces, el centro para hacer ese cambio, esa educación transformadora, es que nosotros tratemos a nuestros estudiantes como sujetos de derecho. Ellos van a sentir que nosotros los respetamos como sujetos de derecho y que respetamos todos sus principios constitucionales, se va a empezar a dar esa transformación. Se va a poder evidenciar que este principio se está haciendo notar. Y esto va encaminado con el principio de una educación en valores. Eh, los tiempos cambian. Tenemos un grupo que fue formado en pandemia, fueron formados desde casa. ¿Cómo fue esa educación en valores en casa? Ahora que ya salimos de pandemia, ya estamos fuera. ¿Y cómo es ahora esa transmisión y práctica de valores? ¿Cómo fue? Ahí tenemos que analizar, ¿no? Y también tenemos que aprender a comprender cómo es que se formaron los estudiantes como 2, 3 años escolares en pandemia. Y ahí recaemos en los principios que analizamos al inicio de no recaer en la discriminación. ¿Sí? Por las creencias, por las expresiones culturales. Una educación para la democracia. Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicios de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz. Es importante que se tome en cuenta este principio, ya que, bueno, pues nosotros somos un país ecuatoriano, lo valga la redundancia, que vivimos en la democracia. Entonces nosotros tenemos que ser los principales promotores de que exista la democracia. Por ejemplo, cuando se elige este organismo institucional que es el Consejo Estudiantil, ¿cómo es que se va a promover la paz en una democracia? Sin peleas, sin disturbios y teniendo todos los principios en nuestro plan de trabajo: interculturalidad, la equidad, la inclusión, eh, la ciudadanía, la convivencia social. ¿Cómo va a ser
vea el siguiente principio, que es la participación ciudadana. La participación ciudadana se da, por ejemplo, en la organización de los estudiantes, en el Consejo Estudiantil. Ellos tienen el total derecho de la libre organización, siempre y cuando se respete los principios de integración, se, se excluyan todo, toda acción discriminatoria. Aquí en el principio de participación ciudadana se tiene que hacer hincapié a los estudiantes que ellos tienen que organizarse, tienen que diseñar, tienen que planificar el funcionamiento de sus actividades y sus decisiones, que va a haber una gestión muy grande todo el año escolar y que van a cumplir un plan de trabajo. Lo mismo se les debe decir a los padres cuando se organiza el comité de padres, el gobierno escolar y que, bueno, pues además de ello, esta participación ciudadana tiene una gran responsabilidad en el sentido de que tiene que entregar una rendición de cuentas en todos los asuntos inherentes a la institución educativa, en todo lo que haya participado. Y sobre todo que se fomenten este tipo de capacidades para la provisión de herramientas para los estudiantes, porque son unos simulacros. Los estudiantes, todo lo que aprenden en la institución, lo van a volver a vivir, ya sea en un trabajo, emprendimiento, universidad. Todo es cíclico y se vuelve a repetir, simplemente que cuando se vuelve a repetir, tú ya partes desde la experiencia. Tenemos el principio de flexibilidad, en donde, bueno, pues la institución educativa, más de que tiene flexibilidad, tiene ya su autonomía, ya hay acuerdos ministeriales que hablan de su autonomía como institución educativa, en donde, bueno, ¿cuál es la intención de esta flexibilidad? Informando la identidad institucional, que se apersonen los estudiantes, que se apersonen los padres de familia de la institución y que nos apoyen en el crecimiento de la institución educativa. Tenemos el principio de la cultura de paz y la solución de conflictos. La cultura de paz y solución de conflictos ya lo hemos tratado bastantísimo en algunos acuerdos ministeriales. El último, que es el 081A, habla de la cultura de paz y solución de conflictos por medio de una cultura de paz para la pacífica solución de conflictos por medio de la justicia restaurativa. Pero claro, lo que se pueda mediar. Hay situaciones, como lo dice en nuestra ruta protocolo de violencia, en donde nosotros no podemos hacer ninguna mediación a una violencia sexual, una violencia física reiterada de ninguna manera. Esas situaciones, esas circunstancias tienen que ser puestas en conocimiento de los organismos e entidades correspondientes para que realicen la restitución de los derechos, la debida investigación y que, bueno, pues la víctima tenga su plan de restitución de derechos y su atención psicológica. Principio de calidad y calidez, el principio de integralidad. Como ustedes ven, son algunos principios que ustedes deben irlos analizando detalladamente y irlos comparando con la gestión de la institución. El laicismo, ¿qué tiene que ver el laicismo en las instituciones? Articulación, dice, se establece la conexión, fluidez, gradación curricular entre niveles de sistema, desde lo macro hasta lo microcurricular, con los enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y subsistemas del país. Unicidad y apertura, la gratuidad, tenemos el principio de gratuidad, es por eso que es bastante complicado de que usted como autoridad autorice pedidos de rubros económicos, ya sea para arreglos de aulas, bancas, eso tiene que nacer desde los comités de padres de familia, porque si no, usted estaría recayendo en una negligencia del principio de gratuidad. Dice, se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de matrículas, pensiones y otros rubros, así como las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Entonces,
Aquí habla de la obligatoriedad, este es importante. Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. Entonces, miren, aquí hay algunas cosas que son obligados. Por ejemplo, ahora ya está, que es desde la educación inicial, lo cual me parece excelente, porque cuando los niños no reciben la educación inicial, por lo general tienen bastante problemas en el desarrollo de sus funciones ejecutivas, la estimulación de su cerebrito, la estimulación de su motricidad fina y gruesa, y no están a la par con los otros niños que sí recibieron. Y entonces ahí es cuando empieza a bajarse la autoestima. Entonces yo no estoy muy de acuerdo en que no haya esa igualdad, por más que se vuelva a estimular, por más que se vuelva a repetir. El niño que recibe el inicial ya está sobreestimulado. Entonces hay el principio de transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas, como les decía, al momento claro, pues de organizarse libremente se tiene que garantizar que se cumpla este principio, transparencia, exigibilidad y la rendición de cuentas en todos los organismos, no solo para padres, estudiantes, sino también para las autoridades, para todos. La desconcentración, el diseño universal del aprendizaje. Tenemos acá en el artículo 7 los principios de la gestión educativa. Justamente habla lo que yo les refería al principio, ¿no? De los grupos de atención prioritaria, en donde sí recaía sin discriminar el cambio de jornada del estudiante, eh, sin que se caiga en no cumplir con la equidad, ¿no? Es importante destacar que, bueno, pues uno puede hacer los cambios de jornada en papeles, pero por lo general, como en los colegios o escuelas fiscales, tenemos muchos estudiantes, es muy diferente paralelizar o hacer un cambio de jornada, eso no se puede hacer, eso lo hace el padre de familia desde las plataformas. Entonces es muy complicado y bueno, pues la autoridad para hacer ese movimiento administrativo tiene que tener esos informes de respaldo. Tenemos el principio de atención integral, por la cual la persona es atendida de manera indivisible en el marco de sus condiciones individuales, familiares y sociales, sus circunstancias socioculturales generales, edad, género, origen y otras condiciones específicas desde una perspectiva inter y multidisciplinaria. Entonces, ¿a qué se refieren interdisciplinaria y cuál es la diferencia con multidisciplinaria? Las personas o nuestros estudiantes deben recibir la atención interdisciplinaria, por ejemplo, sucede una circunstancia conductual, digamos, con un estudiante, hubo de pronto una pelea de pares, se tiene que intervenir interdisciplinarmente dentro de la institución educativa. ¿Cómo puede ser eso de interdisciplinarmente? Puede actuar vicerrectorado interdisciplinarmente en la planificación con las actividades en la tutoría o con todos los profesores. Eh, Puede intervenir el DS, pero si es algo ya muy, muy grave, ya se tiene que trabajar multidisciplinariamente porque al estudiante ya se le tendría que derivar con organismos externos a la institución educativa, como pueden ser el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para, para poder, bueno, pues conllevar y erradicar ese tipo de conductas que pueda tener el estudiante. Ahora bien, tenemos otro principio, dice el desarrollo de procesos, dice, los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular a la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos